De ahí también estábamos pensando en algunos que tengan que ver más bien con la fe, o sea, como con la iglesia. Porque este es un podcast cristiano. Entonces, también siento que las iglesias, si en el mundo era menos, o sea, por decir, en el mundo, era menos común, no por separarlo del mundo de la iglesia, sino en el mundo en general, dentro del contexto de la iglesia, creo que era aún más difícil pensar en esto. Y creo que recién se habla y en muchas comunidades cristianas o de fe, tal vez ni siquiera se habla. Ajá. Entonces, creo que sí es importante también entender eso y reconocer que en eso necesitamos también ayuda o dejarnos ayudar de profesionales que tienen el conocimiento y pueden más bien acompañar a las personas dentro de las comunidades de fe. Ajá, porque verás, yo me acuerdo clarito, en una prédica un domingo, justo un pastor, eh, ni siquiera me acuerdo del tema de que estaba hablando, solo me acuerdo que dijo que la psicología como tal es del diablo. Tal cual, así. Ya me La, fregué. la psicología es del diablo. Y que no deberían estar buscando como que ese tipo de áreas, como que estar Ujú. indagando en ese tipo de áreas, sino más bien volverse como a la Biblia, volverse como a Dios y tomarlo eso como diabólico, es así como Ujú. que, ¿ya? Ajá. Increíble. Pero ya sé cuánto escuchaste. No, fue recién, o sea, ¿Cómo? no fue tan recién, o sea, ¿qué será? Será unos 10 años, tal vez puede Ah, pero. ser. Pero ese pastor sigue en la iglesia, o sea, Y sigue sigue ahí. pensando lo mismo. Es de ley debe seguir pensando lo mismo, Pastor, le entonces. invitamos a que cambie su pensamiento. No sé, nos está escuchando, mentira. Entonces, sí he escuchado como. Bueno, esa ha sido como la única vez que he escuchado en persona que alguien te diga como que la Ujú. psicología es del diablo como tal. Sí. O sea, siento que no he escuchado como, o no me acuerdo alguien haber dicho específicamente algo así, pero de ley sí sé que he escuchado como comentarios así, o como que si estás, o como estas frases de como que no puedes perder el gozo del Señor, porque si pierdes el gozo del Señor estás en pecado, cosas así, como que ese tipo de cosas, como que tenemos que andar sonrientes por la vida, así como Heidi, ¿o qué, cacho? ¿Por qué sería esa la realidad? Y Heidi era huérfana, ¿cacho? Y aún así estaba feliz, no mentira. Ajá. Pero no, o sea, como ese tipo de comentarios siento que he escuchado desde el púlpito, tal vez no tanto. Bueno, una vez sí en una vigilia, pero que fuimos de Fue el otra mismo. iglesia, que fuimos de otra Fue a iglesia, mi iglesia. no tanto como que de esta parte de la salud mental, pero igual relacionado a que como la parte como del respeto a Dios, como que también tenías que ser como súper serio en iglesia, como cosas así, como que tampoco, en cambio este señor se iba a todo el otro extremo, como que Dios es serio y en la iglesia no se puede reír, no se puede, o sea, como cosas así, y era Ah, ya, como, ya, muy. ¿por qué, señor? Ya, ya, ya. Entonces también siento que hay ciertas, como, no sé si doctrinas, bueno, líneas de pensamiento un poco turbias, pero... Claro, muy, muy serios, ¿no? Sí, sí. Creo que igual este señor sí es como, este mismo pastor, sí es como de esos, de que Así. todo muy serio, ajá. Mm. Sí, y creo que por eso también buscamos como esta idea como de mitos de salud mental en iglesia, porque hay como ese tipo de discursos. Entonces, por ejemplo, una de esas es como que lo que decíamos hace un rato, como el que es por falta de fe que te está pasando algo. O sea, por ejemplo, la depresión es falta de fe o la ansiedad es falta de fe, como o poner algún tipo de característica y decir como no, es porque no estás confiando lo suficiente, no estás orando lo suficiente o algo así. Entonces, creo que es peligroso pensar en eso o que algo que nos esté pasando o por lo que estemos atravesando sea falta de fe. Sí, y creo que eso también cae, claro, a cualquier miembro de la iglesia le cae como muy duro eso, de que te digan, claro, tal vez estás en pecado, tal vez Claro, te tal vez juzgan faltas así. duras. Ajá, ajá. Claro, a cualquier miembro de la iglesia sí, pero creo que también eso pesa más duro si es que eres como pastor o líder, Cuando estás en el que, liderazgo. ajá, que tú no deberías Mm, ni siquiera claro. pensar en eso, Ujú. ajá, y es como que tú estás más apuntado por el resto de Mm, hermanos por sí. estar Y liderando. eso es peligrosísimo, porque te ponen en un pedestal en el que nadie Ajá, debería estar más que el Señor. O sea, creo que eso sí es, o sea, sí tenemos que nosotros mismos, si estamos en alguna posición de liderazgo, o si es que estamos viendo a alguien, no sé, a un pastor o a un líder, como también verlos como humanos, o sea, verse a uno mismo como humano y ver al resto, al que está sirviendo, al que está en liderazgo, como humano, porque a la final, no porque nos equivoquemos o estemos pasando por alguna situación, sea falta de fe.
sino que podamos entender que como humanos podemos tener muchas etapas, muchas transiciones, muchas equivocaciones, así como aciertos, y que no somos nosotros como los que deberíamos ser los ídolos en la iglesia, el único que debería, por así decir, idolatrarse es el Señor. Entonces creo que esa sería como que la diferenciación también importante que hay que hacer, porque como tú dices, creo que sí he escuchado como mucho eso de que si alguien se equivoca es como, ¡ah! Y así se hace terrible y una Ajá, mega bomba, y a la final, claro, lo que uno tal vez si está en una posición de liderazgo tendría que tener también mucho discernimiento al momento de hablar y actuar y ser consecuente con lo que uno dice y uno hace, pero no quiere decir que no puedas equivocarte, pero también la comunidad está para restaurar. claro, y también, por eso te digo, también ese peso cae sobre el líder, en el hecho de que yo como líder, ¿por qué voy a buscar ayuda? Ya Mm, sea psicológica, ya mm, sea de amigos, ya también. sea contarle a alguien lo que me está pasando. Entonces, creo que eso te digo, pesa más si es que eres líder como que chuta. Uh -huh, Me estoy dudando, estoy perdiendo la fe o estoy con depresión. uh -huh. No debería estar sintiendo esto porque soy el líder. Y, o sea, Claro, es que es justamente eso, no te ajá, das el chance de ser un humano, porque ajá. otros ya te pusieron en un trono, entonces ya tú mismo creo que te ves o te percibes de una manera distinta. Entonces creo que sí hay que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento para ver en la posición de liderazgo en la que estés, que el Señor te ayude como siempre estar ahí como, justamente lo que decíamos, como renovando tu mente, Por entendiendo qué eso es se lo que llama así estás, este podcast. lo que estás pensando y lo que estás atravesando y intentar hacer lo que dice la palabra, o sea, hacer siempre lo mejor que puedas y en la medida de lo posible no ser piedra tropiezo para el otro. Y si él lo está haciendo, más bien como verte a ti mismo, trabajar en lo que tienes, pero creo que sí es muy importante eso, o sea, como no endiosar a las personas dentro de la iglesia solo porque estén dentro de una iglesia, seguimos siendo humanos. Hmm, Y en ese sentido creo que tiene sentido lo que decíamos, que es un mito eso de la falta de fe, cuando estamos atravesando por algo. Hay otro que dice también como con la oración es suficiente. amén. Siguiente verdad. Ay. Em, o sea, y ahí no le quitamos el poder a la oración porque obviamente la oración tiene poder. Más creo que igual va de la mano con muchas otras cosas, como decíamos, como la salud mental es integral, entonces no solo por el hecho de estar orando es que ya conseguimos las cosas en la vida, no es como que la oración es solo una varita mágica, es un proceso también de en el día a día, como relacionarnos con el Señor, permitirnos escucharle también, entonces creo que sí es una herramienta poderosa, pero también tiene que ir de la mano con lo que hacemos, porque no puedo solo esperar a que si me siento mal, solo como orar y esperar a que de repente pase algo mágico en mi vida, sino que yo también tengo que poner de parte. O sea, si yo que sé, estoy teniendo alguna situación compleja, tengo que ver las herramientas para poder gestionar esa situación, trabajar esa situación, si es un conflicto con alguien más, o sea, como saber cómo poder manejarlo y no solo esperar que alguien me cae mal y yo solo orando por esa persona ya todo se vaya, sino tuvimos algún problema, intentar realmente resolverlo. Y si realmente no hay nada que hacer, bueno, pero al menos yo lo intenté con algunos recursos o conmigo mismo, yo qué sé. Pero la cosa es que no solo puedo esperar que la oración sea como una varita mágica. Creo que así la tratamos a veces. Y en ese sentido, creo que no es suficiente solo orar, sino también pensar en mis acciones. Ajá. Creo que también el hecho de orar, claro, como tú dices, esperamos como escuchar la voz de Dios como tal, pero creo que también hacer como una oración más, no sé si sincera o más como abierta, abierto mi corazón o mi alma, mi ser, lo que sea. Creo que te permite también escucharte a ti mismo, Mm, como que me estoy sintiendo así. ujú, O sea, aceptar que me estoy sintiendo mal o aceptar que me está pasando esto. Entonces, creo que la oración, además de que te ayuda a escuchar la voz de Dios, también te ayuda como a escuchar tu propia voz, decir como mm, que esto en realidad me está pasando, estoy sufriendo por esto, y ujú, no fue solo algo así, sino sí me está doliendo y mm, tal. Entonces, creo que eso, o sea, ayuda, creo que eso también en el sentido de que te conoces a ti mismo, que mm, es algo que deberíamos hacer como constantemente ujú, para saber qué nos está pasando. Por ejemplo, creo que Jesús se le ve como bastante practicando esta rutina o este hábito de estar mm, orando constantemente, porque parece que en los evangelios dice como, bueno, y salió muy de madrugada a mm, orar, o se fue después a orar, entonces parece que ujú, constantemente pasaba orando. mm. Y sí, o sea, si nuestro Señor lo hizo, Ujú. creo que es algo Sí, bueno. y creo que eso es lo chévere.
porque creo que se complementa con lo que yo decía, como que, o sea, no se pasó en un templo encerrado orando los años de su ministerio. O sea, él, si Mm, bien es cierto, se separaba para orar, o a veces les traía a sus discípulos para orar, o les enseñó a orar, pero también tuvo momentos de claro, acción, o sea, en las que decía, les decía esto es de tal manera y lo pueden poner en práctica así en sus vidas, hasta les daba como ejemplos que ellos en su contexto podían entender y también iba por la vida relacionándose con otros y resolviendo ciertas situaciones, sanando gente. Entonces, como que creo que ahí se puede ver como también justo lo que dice, o sea, él tenía obviamente una gran vida de oración y era el Señor y tenía todo ese poder, pero no se pasó encerrado en un claro. sitio solo haciendo eso, sino que Ujú, también tuvo una vida activa, súper activa con el resto. Y creo que eso también somos llamados, como que obviamente es un arma poderosa, más también tiene que mm. ir en consecuencia con lo que pensamos, hacemos, decimos. Ajá. Creo que también, en cierto sentido, si es que solo lo dejas en oración, vas poniendo como las personas por quien oras ya se vuelven simplemente como idealizadas o imaginarias. Mm, Ya no son esas personas reales. Estoy orando por esta persona que me hizo daño y solo lo identifico como con ese, tal vez con ese rencor, como mm, ya es como algo imaginario, ya no es la persona real en sí. mm, O incluso tal vez oro por esta persona que es muy buena y tal, 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 pero como que la idealizo tanto a esa persona y como que la elevo. Si es que solo lo dejamos como en oración, sin la acción, si va siendo como mi prójimo se va volviendo muy imaginario, mm, ya no es tan carnal como debería ser. ujú. Eso, sigamos. Em, a ver, ir a psicólogo es confiar más en el hombre que en Dios. O sea, creo que es igual de lo que hemos dicho también, como que por algo el Señor también ha puesto esta parte de poder interesarnos de manera integral y de hecho nos llama a poder siempre ser conscientes no solo como de la parte como por así decir espiritual, sino siempre nos dice que nuestra mente, nuestras acciones, lo que decimos tiene que ir, en varias partes de la palabra dice que tiene que ir en conjunto, o sea, como que tiene que tener sentido y lógica la manera en la que actuamos y vivimos. Entonces, si es que todo eso tendría que ir en conjunto y la parte como de salud mental o el dejarse acompañar por alguien no tendría sentido, entonces no creo que la hubiera mencionado. Entonces, creo que en ese sentido, el pensar que confiamos en alguien más para poder, un psicólogo, para poder tal vez sentirnos mucho mejor o tener herramientas, igual quitaría cualquier otro trabajo de acompañamiento, podría ser pastoral o algo así, por el hecho de que es una persona la que me está acompañando. Ujú, Entonces, en ese sentido, no tendría sentido tampoco tener una comunidad que nos acompañe, claro, porque son personas acompañando a personas. Más bien ajá, creo que somos llamados a todo lo contrario. El Señor nos ha puesto aquí para poder restaurarnos, o sea, a diferentes niveles, a restaurarnos, o sea, con uno mismo, hacia otros, con la creación y poder así como hacer a varios niveles este trabajo de restauración y de permitir que otros sean sus discípulos. Entonces, más bien yo creo que decir eso alejaría más a las personas de poder entender que estamos puestos para ser comunidad y para apoyarnos los unos a los otros. Y qué mejor si tienes una profesión que es específicamente para para eso. acompañar a otros, porque si no estarían como invalidadas cualquier otro tipo de profesiones. Mm, porque justo ahorita pensando en esto del Génesis, no solo como llevarlo a esta parte del, cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no solo en el sentido de hombre y mujer o de Uh -huh, pareja como tal, sino también como en el sentido de que necesita acompañamiento de uh alguien, o -huh, sea, de una comunidad que esté ahí. Porque, claro, porque Dios no habría dicho en cambio, ahí está Dan, yo le estoy acompañando y es suficiente uh y -huh. ya. Más bien O dice nos hubiera no. hecho un propio mundo para cada uno. Ajá, y dice no, no es bueno que el hombre esté solo, creemos a otra persona, en este caso es Eva, entonces que la esté acompañando. Entonces, sí, Uh estoy -huh. muy de acuerdo. Sí, y creo que también, o sea, como que solo por también darle como ese valor de poder confiar en un profesional que específicamente estudió para eso. Porque Mm, muchas veces también, se está echando cuñas. no, pero muchas veces Aquí hay las redes muchas sociales para que se comuniquen. personas que dicen como que en cambio tal vez solo, y que tampoco es por invalidar, pero también como que solo acuden como a su líder o al pastor. Y Ah, es como que sí. están así como que contándole por poco todos sus problemas Ajá. y tan
bien creo que no debería ser el rol del pastor el cargarse con los problemas de toda la iglesia. O sea, creo que también se tendría que diferenciar y derivar, porque siento que hay muchas veces que el pastor puede hacer cierto trabajo justamente pastoral, de poder estar ahí, orar, acompañar, dar seguimiento, rendición de cuentas, pero hay cosas que sobrepasan su conocimiento, no porque el pastor, no sé, no haya estudiado, no sepa lo suficiente de la vida, sino que hay cosas que realmente se tienen que derivar a Ujú. un profesional. Entonces creo que cuando se llega a ese tipo de límites, también los líderes, los pastores, los consejeros deben también saber sus limitaciones y acceder a derivar a alguien más. Y las personas también saber que no porque nos deriven un psicólogo es porque estamos súper mal o estamos locos, sino porque más bien deberíamos dentro de las comunidades de la iglesia o las comunidades cristianas poner un límite también hasta dónde podemos acompañar a otros. Ajá. Porque claro, o sea, si es que queremos que el pastor nos resuelva todo, es lo mismo decir como, no sé, mi amigo, mi amiga o algún familiar se fracturó, voy a llevar donde el pastor. O Ajá. sea, no, no le llevas donde el pastor. Tal vez sí Entonces, puede orar por nosotros y todo, ajá y todo, pero tal pero vez la parte así médica, no podrá hacer mucho. exacto, no es especialista en eso, ajá. Entonces, sí. Sí, creo que esas eran algunas de las primeras ideas que teníamos. Bueno, también esta otra parte que igual podría ser interesante como verlo en algún otro momento como más a profundidad, pero en algunas partes de la Biblia se ve como que hay personas que estaban como endemoniadas Mm, o que tal vez tenían como algún pecado oculto, entonces ahí como que si realmente esos son trastornos mentales o era como más la parte de como tenían algo adentro, un demonio o algo así. Entonces, eso creo que es importante analizarlo, porque claro, ajá. hasta ese momento, como obviamente no se había investigado ni se sabía nada de eso, entonces probablemente todo se tomaba solo como demonios o pecados ocultos. ¿Sabes más o menos desde qué año se llegó a hacer como esta área de psicología? ¿O cuándo se inventó esto? Así específicamente, no. Pero podríamos investigarlo más a profundidad para poder entender como una cosa como más histórica. O sea, obviamente sé que en algún momento recibí como la historia de la psicología, sí. Pero Ahora. ahorita así como un número exacto, año exacto, no. Pero no tiene tal vez más de unos 100 años será, o sea, como así más concretamente como estudio de psicología como tal. Creo que antes de eso pueden haber muchas cosas o la filosofía se acerca mucho a lo que es la Ajá. base de la psicología, eso sí. Por la filosofía podemos saber un montón de lo que compone a la psicología, pero así como estudio o como ciencia, creo que no tiene más de 100 años. Ujú.